curso de Derecho Administrativo 1, ¿ya? Perdón, Derecho Administrativo, porque en el caso de ustedes el curso es anual, es anual. Eh, por lo tanto, bueno, hoy día vamos fundamentalmente a conversar ciertos aspectos, les diría yo, de carácter administrativos u operativos, de cómo vamos a trabajar. eh, y voy a intentar también efectuar una presentación general de los contenidos que vamos a tener que revisar, es decir, aquello a lo que debemos enfrentarnos a lo largo del año, ¿verdad? Dentro de este curso anual de Derecho Administrativo. Ahora, ¿por qué les dije Administrativo 1? Bueno, fue por error, porque hay muchas universidades hoy día, muchas escuelas de Derecho, que lo tienen semestralizado. Vale decir que el curso anual, en vez de ser anual, primer semestre se estudia Derecho Administrativo 1 y luego el segundo semestre Derecho Administrativo 2, pero para todos los efectos prácticos, los contenidos siguen siendo exactamente los mismos, ¿ya? Divididos en dos semestres. Ahora bien, me presento, mi nombre es Alejandro Cárcamo Rigetti, obviamente seré vuestro profesor en este curso de Derecho Administrativo. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, es decir, ex alumno de esta universidad en la que ustedes están estudiando. Eso sí, ex alumno de la sede de la ciudad de Talca y no de Santiago. Eh, Soy abogado, por cierto, y magíster en Derecho Público también por el Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. La verdad, muchachos, y a modo de presentación como profesor, es que hago docencia universitaria desde el año 2009, o sea, llevo ya algunos años en este tema. Eh, Partí en la Universidad Diego Portales, donde hasta el día de hoy soy profesor de Derecho Administrativo. Eh, con posterioridad, recuerdo que me incorporé a la Universidad Alberto Hurtado, donde también hasta el día de hoy soy profesor de Derecho Administrativo. Eh, bueno, y se suma con posterioridad a la Universidad de Talca, ¿verdad? Sede de Santiago, ya hace, me parece que 3 años. Y adicionalmente hago clases en otras universidades en posgrado, en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Central, etc. Pero fuera del tema docente, muchachos, yo tengo, no les quiero decir un intenso, pero sí tengo un cierto ámbito profesional dedicado al ejercicio de la profesión. Desde esa perspectiva, tengo oficina donde veo fundamentalmente temas de derecho administrativo. Ahora, esa oficina la tengo acá en la ciudad de Talca. Yo en este minuto estoy en la ciudad de Talca, es donde le estoy eh, transmitiendo esta clase. En condiciones normales, muchachos, yo viajaba regularmente todas las semanas, ¿ya? Jueves y viernes, concentraba mi actividad académica en la ciudad de Santiago y el resto de la semana me mantenía en la ciudad de Talca porque, bueno, aquí tengo mi domicilio. Ya tengo mi domicilio, tengo mi oficina, mi familia, amistades, etc. Ahora, todo lo que les acabo de decir es fundamentalmente para que, bueno, sepan en realidad lo mínimo, lo básico de eh, con quién están hablando, más bien a quién están escuchando. Como ustedes saben, este semestre, al igual, o sea, este año, o al menos el primer semestre con certeza, las clases van a seguir siendo a través de estas plataformas, bueno, en este caso Zoom, ¿verdad? Es decir, vía remota, ¿m? Por un hecho público y notorio como es la pandemia, ¿verdad? Que ya nos afecta claramente desde el mes de marzo del año 2020. Quizás, si es que las condiciones sanitarias lo permitan, quizás el segundo semestre puede
que demos término a este curso ya de manera presencial en la ciudad de Santiago. Bueno, eso está por verse, ¿ya? Va a depender cómo vaya evolucionando la situación sanitaria país. Ahora, ustedes ya trabajaron cursos el año pasado, ¿verdad? Presumo. Trabajaron cursos a través de esta modalidad, por lo tanto creo que no debieran tener grandes inconvenientes. Es verdad que esta modalidad de clases vía remota les exige a ustedes un esfuerzo adicional y también a nosotros como profesores nos exige también ese esfuerzo eh, adicional, ¿ya? La verdad es que yo soy consciente, chiquillos, de que las clases a través de esta modalidad son bastante más aburridas, son bastante más tediosas, cuesta captar más la atención de ustedes. eh, no obstante, también tiene ciertas cosas positivas. ¿Mm? Por ejemplo, los desplazamientos. O sea, no hay tiempos muertos en lo que ustedes demoraban, por ejemplo, en desplazarse de sus casas hasta la universidad, y también, bueno, los tiempos que a mí me significaba desplazarme. Por lo tanto, bueno, tratemos de mirar el vaso medio lleno, ¿verdad? Eh, por sobre el vaso medio vacío. Y entonces, como les digo, lo más probable es que al menos todo el primer semestre las clases se mantengan a través de esta modalidad. Los invito a redoblar entonces los esfuerzos para enfrentar de la mejor manera posible este curso de Derecho Administrativo. Algunas cosas básicas desde el punto de vista administrativo del curso. Nosotros nos vamos a encontrar cada semana los días jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana y los días viernes desde las 15:30 a las 18:40 horas. Desde las 15:30 a las 18:40 horas. Lógicamente, el día viernes, que es el día donde tenemos una mayor carga horaria, una mayor concentración de actividades, vamos a hacer 1, 2, 3 breaks, los que sean necesarios, ¿ya? Y la idea es que al menos, uno de los módulos los destinemos a trabajo autónomo de ustedes, ¿ya? Cuando digo un módulo estoy pensando en 40, 50 minutos de esa clase que, repito, comienza desde las 15:30 y termina a las 18:40 horas. Les comento que el año pasado, ya con pandemia y haciendo uso del Zoom para la realización de clases, ¿cómo distribuía yo las clases de los días viernes? Tenía el mismo horario, ¿eh? Tenía el mismo horario el curso del año pasado. Más o menos trabajábamos desde las 15:30 hasta las 17 horas. Luego, entre las 17 horas, aproximadamente, por favor, y las 17:40, 17:50, yo les encomendaba algún tipo de trabajo autónomo y luego retomábamos las actividades, ¿verdad?, a las 18 horas y terminábamos a eso de las 18:40 horas. Los mismos estudiantes me solicitaron, si era posible, invertir los bloques, es decir, hacer los dos bloques de clases temprano, o sea, a partir de las 15:30, hacer el primer break aproximadamente a las 16:50, 16:40, retomar el segundo bloque de clases para terminar las clases vía Zoom a eso de las 18 horas, aproximadamente. De tal manera que sus últimos 40 minutos yo se los destinaba para que hicieran algún tipo de trabajo autónomo, algún tipo de taller, o simplemente les encomendaba alguna lectura, ¿ya? Según la materia que estábamos revisando. Y de esa forma, obviamente ustedes el viernes a las 6 de la tarde podían decir, bueno, no, esto no lo voy a hacer ahora, lo hago el día lunes, el día martes,
o mañana sábado, ningún problema. Pero lo importante es que lo hagan, ¿ya? Yo no sé qué es lo que les acomoda más a ustedes, ¿ya? Y les pido que en el chat puedan escribir, si prefieren, que el día viernes trabajemos eh, con dos bloques lectivos, o más que lectivos, dos bloques sincrónicos seguidos, o dos bloques sincrónicos interrumpidos por un bloque de trabajo autónomo. Ya, por favor, escríbanme ahí para poder en el chat, para poder ver qué es lo que ustedes prefieren. A mí me es indiferente. ¿Mm? A mí me es indiferente. Lo que sí me interesa que por favor, claro, estoy viendo que todos prefieren la última hora de trabajo autónomo y yo lo entiendo. ¿Mm? Dos bloques, dos bloques, dos bloques, perfecto. Ya, ya muchachos, no es necesario que sigan escribiendo. Entiendo que todos, me da la impresión, o la gran mayoría, prefiere que trabajemos las dos primeras horas de clases, ¿verdad? Y a eso de las 6 aproximadamente, ojo, puede ser 6:10, puede ser 10 para las 6, va a depender de cómo avancemos durante la clase. Yo les dejaría una pequeña tarea autónoma. Les repito, puede ser desarrollar un taller, puede ser una lectura de materiales de clases, puede ser una lectura de una sentencia. Vamos a ir semana a semana revisando, ¿ya? Pero por favor, cumplan. Eso sí, por favor, cuando se les pida, cumplan. Me da lo mismo si trabajan desde las 6 a las 6:40. Me da lo mismo. Si quieren, trabajan a las 12 de la noche el día viernes, trabajan el sábado, el domingo, el lunes, el martes, pero sí me interesa que el día jueves siguiente hayan cumplido con aquello que se les solicitó. ¿Vale? Ya, y así vamos a trabajar entonces a contar del día de mañana. Entonces, ahí tenemos los horarios, ¿ya? Los horarios de clases. La idea, justamente, como les acabo de explicar, es que en la medida que vayamos avanzando, podamos ir también haciendo cuestiones prácticas. Tratar, chiquillos, de que esto no sea solamente clases expositivas, ¿ya? Sino que también actividades un poco prácticas. Ahora, ustedes comprenderán que sobre todo al principio, estoy pensando en las primeras 2 semanas, no es mucho lo práctico que vamos a poder realizar porque son aspectos, temáticas eminentemente introductorias, ¿ya? Pero en la medida que vayamos avanzando vamos a ir incorporando actividades de carácter prácticas. Bien, respecto de la asistencia, y cuando digo asistencia estoy pensando en eh, conexión, ¿verdad? Primero que todo, yo no voy a exigirles, y además entiendo que la universidad no les exige asistencia, es decir, no les voy a pasar lista al comienzo de cada clase. Me da exactamente eh, lo mismo la asistencia, o más bien, no es que me dé lo mismo, no considero razonable exigirles una asistencia obligatoria a alumnos que están ya en tercer año de la universidad. No la exijo en clases presenciales tampoco, mucho menos, la voy a exigir en clases por vía remota, considerando que todos ustedes podrían estar conectados, pero en este momento estar mirando televisión, o en la cocina haciendo un café, o, en fin, durmiendo, ¿ya? Y por lo mismo es una cuestión que yo no puedo controlar desde acá. Por lo tanto, no les voy a pasar asistencia. Lo que sí, los invito desde ya a tomarse el curso con la seriedad que corresponde tomarse cualquier curso universitario. Es decir, los invito a que ojalá puedan, en la medida de lo posible, puedan conectarse a las clases sincrónicas, es decir, los jueves de 8:30 a 9:30 y los días viernes de 15:30 a aproximadamente 18 horas, ¿ya? Es importante, muchachos, porque sin perjuicio de que yo voy a dejar grabadas las clases y se las voy a subir a Educandus, ustedes comprenderán que las clases presenciales
son irreemplazables desde el punto de vista de la interacción profesor-estudiante, ¿verdad? O sea, estamos forzados a trabajar a través de esta vía remota. Pero entonces, si ustedes ahora comparan la clase sincrónica a con posterioridad simplemente ver un video, descargar y ver un video o escuchar un audio, porque lo que les dejo después subido a Educandus es el audio de la clase, ustedes comprenderán que también es irreemplazable esta clase sincrónica en la cual ustedes pueden preguntarme, pueden aclarar dudas, pueden pedirme que repita alguna idea, etcétera. Es irreemplazable si la comparamos con simplemente sentarme a escuchar un audio, ¿vale? Por lo tanto, es tremendamente importante que puedan conectarse. Es una invitación, tómenlo como una sugerencia, ¿ya? Obviamente, todo aquello que se diga en clases es susceptible de ser evaluado, de ser controlado, ¿ok? Ahora bien, otro aspecto importante. Desde el punto de vista de los materiales, yo ya les he dejado parte importante, no todo, pero parte importante del material en Educandus, ¿ya? De hecho, si ustedes ingresan a Educandus, se encuentran, ¿verdad?, con un primer gran tema, y ahí, bueno, se van a encontrar ustedes con un par de apuntes. Hay un sílabus que es meramente orientador de los contenidos del curso. Luego se van a encontrar con el clase a clase, que también no es rígido, ya no es rígido en cuanto a que no podamos salirnos de esa planificación. Porque es relativo, muchachos. Hay veces que a ustedes les puede generar mayor interés un tema, o por algún motivo podemos retardar más la revisión de algún contenido, y eso puede generarnos algún tipo de desfase. Por lo tanto, es meramente orientador, ¿vale? Pero ya con posterioridad ustedes van a encontrar, por ejemplo, aquí dos textos con los cuales vamos a trabajar los primeros temas del curso. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, con los temas siguientes dentro de Educandos. En la medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir explicando o indicando con qué texto, con qué material iremos trabajando. Bueno, por lo pronto ya mañana vamos a comenzar a trabajar con el texto que les aparece a ustedes como, en Educando les aparece como Introducción al Derecho Administrativo, ¿ya? Pero eso va a ser mañana. Ahora estoy dando la explicación general de aspectos administrativos del curso. Eso en cuanto a los materiales, yo les voy poniendo materiales a disposición en la medida de que lo estime así necesario a través de Educandos. Repito, todo lo visto en clases sincrónicas, así como los materiales que yo les ponga a disposición en Educandus, son de estudio y lectura obligatoria, y por lo tanto pueden ser susceptibles de ser evaluados. Otra prevención, muchachos, otra prevención para que la tengan en consideración. No todo lo que se dice en clases está en los materiales y viceversa. No todo lo que está en los materiales se dice en clases. Por lo tanto, no se sientan simplemente eh, satisfechos, tranquilos, no sé cómo llamarlo, simplemente por asistir a clases y no considerar el material. Y al revés, tampoco consideren que simplemente la lectura, ¿verdad?, del material les va a suplir el no conectarse a las clases sincrónicas o en su defecto el no escuchar los audios de las clases. ¿Vale? Bien, ¿qué otro aspecto administrativo? Las fechas de las pruebas no las tengo todavía. Entiendo que me las tendrá que informar la directora de escuela dentro de las próximas semanas.
creo que no están aún calendarizadas, salvo que alguien sepa lo contrario, me interrumpe y me dice, ¿ya? Eh, por lo tanto, si es que no están calendarizadas, bueno, sabiendo yo las fechas, se las voy a informar. De hecho, ahí Kiara, muy amable Kiara, nos responde que aún no está confirmado el calendario, por lo tanto, no tengo las fechas. Un último aspecto que quiero comentarles. Bueno, señalarles que es posible que tengamos una ayudante este semestre, eh, eh, quien fue alumna mía. Él, dale con hablar, perdón, chiquillos, disculpen que les hable siempre de semestre, pero tengo, por deformación de las otras universidades en las que hago clases, eh, donde el curso es semestral, como les explicaba al principio, se me viene a la cabeza inmediatamente hablarles de semestre, pero este curso es anual, ¿ya? Les comentaba que es posible que tengamos un ayudante, aún no me han confirmado del todo aquello, pero yo ya la acepté como tal, y fue o es exalumna mía el año pasado, ya del curso. Aprobó con una nota bastante aceptable, eh, y era muy responsable y muy participativa, así que creo que les va a ser de bastante utilidad el poder trabajar con ella algunas cosas, y también me interesa el ayudante porque nos sirve como puente de comunicación, ¿verdad? Cualquier inquietud, cualquier cuestión, ustedes contactan al ayudante y ella a su vez me contacta a mí, y es mucho más rápido cualquier tipo de consulta, interrogante que tenga. ¿Qué más, muchachos? Bueno, decirles que intento, no sé si lo logro, eso lo podrán juzgar ustedes, pero intento hacer las clases, hacer las actividades de la manera más amena posible, ¿ya? Creo, estimados y estimadas estudiantes, creo que el estudio voy a hablar del derecho, porque es mi experiencia, está de alguna u otra manera estrechamente vinculado con la percepción que yo tengo del profesor. Me explico. Cuando tenía en mi tiempo, pues les voy a hablar de mi experiencia, cuando estudiaba yo en la Universidad de Talca, hace algunos años, tampoco tantos, pero ya algunos años, la verdad es que, claro, si es que el profesor me era desagradable, me caía mal, porque lo consideraba, no sé, petulante, pesado, en fin, da lo mismo. Al momento de estudiar, inevitablemente veía eh, la cara del profesor, ¿ya? Y por lo tanto aquellos ramos, aquellos cursos donde me encontraba con ese tipo de profesores se me hacían un tanto más difíciles, en mi experiencia, que aquellos ramos o cursos en los cuales tenía algún grado de, no sé si decir simpatía, pero sí algún grado de conexión mayor con el profesor, ¿ya? Por lo mismo intento, repito, no sé si lo logro, o quizás lo logro respecto de algunos, sino de todos, de hacer las clases y las actividades de la manera más amena posible. Es decir, si tenemos que reírnos en algún momento, nos reiremos. Todo, eso sí, y aquí viene el límite, es que se haga en un ambiente de respeto, ¿ya? Me pueden interrumpir, muchachos, para hacerme preguntas, me pueden pedir que aclare ciertos puntos, me pueden pedir que repita alguna idea, no tengo ningún problema, ¿ya? Así que desde ya los invito a que participen, muchas veces les voy a hacer preguntas o les voy a preguntar por contenidos y otras veces por intuición simplemente. O sea, a ver, ¿usted qué cree respecto de esto? Y por lo tanto, los invito desde ya a que puedan participar. Yo no les exijo, y no puedo hacerlo tampoco, que enciendan sus cámaras para las clases. Ahora bien, aquellos que quieran hacerlo y que puedan hacerlo, por mí, encantado. ¿Ya? Básicamente, muchachos, porque ustedes comprenderán que una de las cuestiones más difíciles a las cuales los profesores tuvimos que acostumbrarnos el año pasado es a pasar de hacer clases presenciales, donde teníamos una interacción directa con ustedes, a, eh, imagínense,
estar hablando horas, a veces, frente a un computador, donde yo no veo expresiones, no veo nada, o sea, lo que estoy mirando es el teclado y la pantalla, simplemente. Y Profe, ¿sí? disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que de repente cuando uno tiene como la cámara prendida o cosas así, cuesta más como para que la señal esté prolija. Mm, mm. De hecho, ayer o antes de ayer creo que fue con una profesora le pasó que tuvo que apagar su cámara y solamente hablar por audio porque su conexión estaba muy mala. Sí, sí. Gracias, Isabel. Sí, es verdad lo que Isabel señala, ¿eh? Es cierto, es cierto. Eh, ahora, el año pasado, por ejemplo, el año pasado en este mismo curso, algunos alumnos la encendían. Ojo, no eran muchos. Nunca he visto 40 cámaras encendidas, siendo bien honesto. El año pasado recuerdo que tuve esta misma conversación con los alumnos y finalmente algunas clases lo encendían tres, otras clases cinco, creo que seis o siete fueron el mayor número de alumnos que las encendían, o sea, claramente en ningún caso una mayoría. Entonces, lo que señaló Isabel es que si alguien quiere hacerlo, yo feliz, además los aprovecho de conocer. Y claro, si tenemos problemas desde el punto de vista de la saturación de la conectividad a Internet, qué sé yo, nos vamos a ver obligados a apagarlas. Pero el año pasado no tuvimos ese problema, al menos. ¿Ya? Y como les digo, no creo que los 40 participantes que están en este momento conectados vayan a encender sus cámaras. ¿Ya? A lo sumo serán cinco cámaras. ¿Ya? Pero hay que verlo, Isabel. Pero entiendo lo que usted me dice, es correcto, es correcto. Es correcto de que, claro, si todos encienden sus cámaras, posiblemente genera algún problema desde el punto de vista de la conectividad, ¿ya? Pero si alguien quiere hacerlo, lo vamos viendo desde el punto de vista de que no se genere ningún tipo de problema en cuanto a la conexión a Internet y la transmisión finalmente de la clase, ¿vale? Eh, Bien, muchachos, creo que con esto he presentado al menos, o sea, me he presentado yo, he presentado los aspectos generales administrativos del curso. Ustedes, de alguna manera, previo a llegar a este curso, me imagino que preguntaron. O sea, vienen con un prejuicio respecto de este profesor. Y por ahí algunos les habrán dicho, no, es simpático, otros les habrán dicho, es pesado, es difícil, es rajón, es fácil. Me da lo mismo, ¿ya? Me da lo mismo, lo que me interesa es que ahora sean ustedes los que, tratando de dejar afuera esos prejuicios, esos comentarios, puedan formarse una opinión propia, ¿ya? De este profesorcito y también de este curso de Derecho Administrativo. Ya es un curso extenso, es un curso que no es fácil, ¿ya? Les reconozco que como profesor, sin perjuicio de que trato, como les señalaba antes, de hacer las clases y de tener la mejor relación, las clases de manera amena, y de tener la mejor relación con ustedes, soy un profesor exigente, ¿ya? Eso se los advierto desde ya para que no confundan la buena relación o lo ameno que puedan resultar las clases con estándares bajos de exigencia. Por el contrario, ¿ya? De hecho, nuestro paralelo, entiendo que va a ser el profesor Domingo Hernández, y para que ustedes sepan, él es mi ex profesor de Derecho Administrativo. Y es más, les diría yo que tengo una especial consideración por Domingo, somos eh, amigos, dado que yo con posterioridad fui ayudante de él, de la cátedra de Derecho Administrativo durante 3, 4 años prácticamente. Trabajé con él en Santiago antes de que fuera designado ministro del Tribunal Constitucional y al día de hoy tenemos una relación, como les digo, de amistad muy cercana. Y es decir, entonces, los estándares de exigencia del profesor Hernández no debieran ser muy distintos a los que ustedes van a tener conmigo, dado que yo soy alumno y discípulo de el profesor Hernández. ¿Ya? Eh, Bien, dicho eso, ¿hay alguna duda o consulta respecto de algún aspecto administrativo, operativo del curso? ¿O alguna observación, comentario? ¿Alguien que quiera decir algo?
Profesor, una pregunta. ¿Sí? Las evaluaciones, ¿qué porcentaje van a tener y cómo van a ser? No me acuerdo si lo mencionó, que en ese momento como que se me quedó un poco pegado. Sí, no hay problema, Camila. A ver, la ponderación de las evaluaciones es la misma, ¿ya? O sea, salvo, ojo, salvo una instrucción distinta de parte de la dirección de escuela, ¿ya? Pero si es que no hay una instrucción distinta de la dirección de escuela, la ponderación de las evaluaciones es la misma. Habitualmente, por lo que recuerdo, era el examen, ¿qué ponderación tiene en el caso de ustedes? ¿Un 30 o un 40%? 40%, profe. Ya. Si es un 40% el examen, gracias Natalia. Si es un 40% el examen, 20, 20, 20. O sea, son 3 pruebas solemnes más el examen. Ya no me enredo mayormente en ese aspecto. Salvo, les repito, que la escuela nos instruye a porcentajes distintos. Primer aspecto. Segundo, en cuanto a la modalidad, las pruebas son esencialmente de aplicación. O sea, son escritas, primera cuestión, escritas. Eh, lo que no quita que podamos por ahí llegar a hacer alguna prueba oral, pero lo veo difícil. Hasta el día de hoy son pruebas que se han practicado de manera escritas. Y de aplicación, vale decir, básicamente con 2 tipos de preguntas. Uno, breve caso práctico, donde se les pide aplicar contenidos y así dar una respuesta. O segundo, preguntas de análisis. De análisis. Ejemplo, comente fundadamente la siguiente aseveración. Hoy es día viernes 20 de diciembre. En definitiva, si ustedes se fijan, es un verdadero y falso, donde se les pide, eso sí, un mayor desarrollo desde el punto de vista de los elementos de la aseveración. Frente a eso, ustedes tendrán que decirme, la aseveración resulta equívoca o es falsa, es errónea, puesto que hoy día no es viernes, sino que hoy día es día jueves, y adicionalmente no estamos en el mes de diciembre, sino que en el mes de marzo. O sea, en definitiva, ese tipo de preguntas que son de análisis, que les exigen una mayor capacidad analítica en cuanto a la respuesta. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Profesor, Sofía González. Sofía. Tengo una duda con el apunte que están educando. Ya. Ese material, o sea, ya dijo que era de apoyo, pero va a ser como usted en las clases va a hacer una explicación de ese material y nosotros deberíamos leerlo antes o quizás tenerlo después y sumarle su explicación. Claro, a ver, los materiales de educando, yo les diría que más que complementarios van a ser materiales obligatorios, ¿ya? Más que complementarios porque ahí, en cierta medida, están los contenidos del curso. Pero como les señalaba adelante, no todo está en los apuntes, ni todo lo que está en el material de los apuntes va a decirse en clases. Entonces, lo importante es el complemento que ustedes puedan hacer entre el material de Educandus y lo que se diga en clases, o al revés, lo que se diga en clases con el material de Educandus. ¿Vale? Ahora, si usted, Sofía, quiere leer anticipadamente, ningún problema. Al revés, si usted quiere ir leyendo con posterioridad, ningún problema, pero vamos a seguir en los contenidos más o menos el orden de los materiales, ya según yo se los vaya señalando. Y por eso les decía que mañana vamos a comenzar trabajando con el texto sobre introducción al derecho administrativo. ¿Vale? Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Parece que no. Vale. Si queda algo por ahí en el tintero, me lo pueden consultar con posterioridad o incluso mañana. Muy breve, muchachos. ¿Qué es lo que tenemos que revisar durante el curso? Desde el punto de vista de los contenidos ahora. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que el curso tiene 10, es anual. Por lo tanto, tiene 10 grandes temas. Todos temas que tienen alguna coherencia, alguna relación lógica entre ellos.
Ahora, si yo les digo a ustedes derecho administrativo, un par de opiniones, los escucho, ¿qué creen ustedes que regula? ¿Cuál es el objeto de regulación de esto que denominamos derecho administrativo? A ver, Obviamente la administración. obviamente la administración, nos dice Silvia. Perfecto, perfecto. Ahora, fíjense ustedes que las primeras dos, llamémoslas unidades o temas, me da lo mismo, ¿ya? Son de carácter eminentemente introductorias. ¿Por qué? Porque la unidad 1 que vamos a comenzar a trabajar mañana se denomina Introducción al Derecho Administrativo y es una unidad eminentemente conceptual. O sea, la unidad de mañana que vamos a empezar a trabajar mañana es una unidad donde vamos a revisar, por ejemplo, cuáles son las funciones del Estado y en cuál de ellas se inserta la función administrativa. Vamos a revisar algunos aspectos históricos del cómo surge la administración del Estado. O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge históricamente? Y a su vez, ¿cómo surge esta disciplina que denominamos derecho administrativo? Tendremos que revisar también qué entendemos por derecho administrativo, como definición. ¿Cuáles son las características de esta disciplina jurídica? ¿Cuáles son los primeros intentos, desde el punto de vista histórico, de someter a la administración al derecho, considerando de que no hace muchos siglos teníamos monarquías absolutas o estados absolutistas? ¿Y cómo son los primeros intentos en intentar someter al monarca a derecho? Es decir, la primera unidad es eminentemente conceptual, vale decir, vamos a revisar ciertos aspectos que son importantes, obviamente, de cara a lo que vamos a revisar con posterioridad en el curso. De hecho, la segunda unidad que ya vamos a trabajar, no sé, en 2 o 3 semanas más, para mí sigue siendo introductoria porque trata dos grandes cosas. Por un lado, el principio de juridicidad o legalidad y las consecuencias jurídicas de la infracción de ese principio. Ustedes más de alguna vez habrán escuchado hablar del principio de juridicidad o de legalidad, que está reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución, ¿verdad? Y que en términos muy generales significa que los órganos y organismos del Estado, en este caso de la administración del Estado, deben someterse a derecho, deben someter su actividad a derecho, deben respetar, deben observar lo que establezca la Constitución y las normas dictadas conforme a ella. Eso es la juridicidad, la legalidad. Bueno, en términos generales. Nosotros ahí vamos a tener que revisar, bueno, ¿cuál es el contenido de esa juridicidad, de ese principio? ¿Cuál es el alcance? Y también tendremos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si es que esa juridicidad vigente se viola? Si es que pese a estar la regla, un organismo, un órgano de la administración violenta, infracciona la regla. Y ahí vamos a ver, bueno, qué consecuencias jurídicas se producen. Este es un principio clave. El principio de juridicidad es un principio clave en el derecho público nacional. Y hecho eso, entonces, vamos a pasar a un segundo subtema dentro de la unidad 2. Y nos vamos a enfocar después en la revisión de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. Es decir, vamos a tener que ver cuáles son aquellas fuentes que nutren esta disciplina jurídica. Vamos a tener entonces que conversar sobre la constitución política y cómo la constitución política de la República se constituye en fuente para el derecho administrativo. ¿Qué importancia tiene? Vamos a tener que hablar de normas o preceptos legales, es decir, de la ley, de los tratados internacionales, de los decretos con fuerza de ley, de los decretos leyes. Y vamos a tener que revisar cómo cada una de esas fuentes también tienen importancia, también impactan en el derecho administrativo nacional.
Pero no basta solamente con ello, también tendremos que revisar ciertas fuentes reglamentarias. Ejemplo, un reglamento supremo, un decreto supremo, una instrucción. ¿En qué consisten? ¿Cuál es su contenido y cómo influyen, cómo se constituyen en fuentes del derecho administrativo? Estimados estudiantes, tendremos que pensar en los principios generales del derecho. ¿Son fuente o no son fuente? Y en caso de serlo, ¿cómo impactan en esta disciplina? Tendremos que preguntarnos, por ejemplo, por la costumbre jurídica, por la jurisprudencia judicial, por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, etc. ¿Ok? Y con ello, con la revisión de las fuentes, habremos terminado nuestra unidad 2. Ahora, si nosotros pensamos en una definición tradicional o clásica de derecho administrativo, podríamos pensar o decir que el derecho administrativo es una rama del derecho público interno, que regula la organización de la administración del Estado, es decir, la administración entendida como una estructura en forma estática, y que disciplina, en segundo lugar, que disciplina las relaciones jurídicas de la administración con los administrados. Es decir, administración entendida ahora ya no como organización, no de manera estática, sino que administración entendida como actividad, de manera dinámica. ¿Vale? Y entonces vamos a pasar a una tercera unidad después. Paréntesis. Para las dos primeras unidades vamos a trabajar básicamente con la constitución política. ¿Ya? Pero ya en la tercera unidad, fíjense ustedes que nos vamos a dedicar al estudio de organización administrativa. Es decir, vamos a estudiar teoría de la organización. Es decir, fíjense, nos vamos a centrar en la primera parte de la definición que yo les acabo de dar de derecho administrativo. Rama del derecho público que regula y estudia la organización de la administración del Estado. Y ahí entonces tendremos que estudiar cómo está estructurada en términos estáticos. Y para ello vamos a utilizar la ley 18.575, la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Pero claro, esa ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, estimados estudiantes, nos sirve para estudiar la organización desde el punto de vista macro. Diríamos, presidente de la República, ministerios, servicios públicos, empresas públicas. Pero además de esa organización general, ¿cómo se divide, pregunta para ustedes, cómo se divide el territorio del Estado para efectos de gobierno y administración interior? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se dividía el territorio del Estado para efectos de gobierno y administración interior? Esto tienen que haberlo visto en Constitucional. ¿Nadie? ¿Cómo se divide? En regiones. Muy bien. Además, Regiones, provincias, comunas. muy bien, Antonia. Regiones, provincias, las regiones en provincia y las provincias en comunas. Súper bien. Pues bien, la existencia de esa división territorial implica entonces que hay organismos también, fíjense ustedes, de administración a nivel regional, a nivel provincial y a nivel comunal. Y eso entonces nos va a llevar a estudiar, luego de la ley 18.575, luego de la organización general, nos va a llevar a estudiar dos leyes adicionales que inciden, obviamente, en la organización administrativa regional, provincial y comunal. ¿Cuáles son esas leyes? La ley 19.175, ley 19.175, orgánica constitucional
de Gobierno y Administración Interior del Estado, y la ley 18.695 y la ley 18.695, que es la ley orgánica constitucional de municipalidades. ¿Vale? Una vez que hayamos terminado eso, fíjense ustedes, terminamos lo que es organización. Y nos vamos a estudiar ahora administración como actividad. Es decir, las tres unidades siguientes, diríamos, poniéndoles número, número ficticio, la unidad 4, 5 y 6 refieren a actividad administrativa. Y la actividad administrativa, estimados estudiantes, tiene una clasificación. De hecho, la gran clasificación es aquella que distingue entre actividad administrativa formal y actividad administrativa material o sustancial. Y a su vez la actividad administrativa formal se subclasifica. Cuando hablamos de actividad administrativa formal estamos pensando en el estudio de la forma en que se expresa esa actividad administrativa, de la forma. Y así entonces tenemos una actividad administrativa formal unilateral y una actividad administrativa formal bilateral o convencional. La unidad 4, entonces, es actividad administrativa formal unilateral. Pero, ¿qué vamos a estudiar ahí entonces? Bueno, ¿cómo será o cómo se expresa esa actividad unilateral? A través de actos administrativos unilaterales. Entonces, en la actividad administrativa formal unilateral tendremos que ir a estudiar esa forma como se expresa esa actividad, que es la regla general como actúa la administración. Acto administrativo unilateral. Y conjuntamente con ello, tenemos que estudiar el procedimiento administrativo, porque ese acto surge, nace, producto de un procedimiento previo. La actividad administrativa unilateral, muchachos, es muy importante porque, repito, es la regla general como la administración actúa. A usted la inspección del trabajo, por ejemplo, si es que detecta el incumplimiento de la legislación laboral, la sanciona, ¿verdad? El carabinero, cuando usted va conduciendo un vehículo motorizado y le hace un gesto, le ordena que detenga la circulación del vehículo. Es decir, por regla general actúa de manera unilateral. Pero ojo, porque ya la unidad 5, o tema 5, va a ser estudio de actividad administrativa bilateral o convencional. Es decir, contratos administrativos, contratación administrativa. Si bien es cierto, la regla general es que la administración actúe unilateralmente, excepcionalmente puede actuar por vía bilateral, por vía convencional, es decir, a través de la celebración de contratos administrativos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la región metropolitana, en Santiago, con el cúmulo de autopistas concesionadas que hay, ustedes pueden decir, aquí hay un contrato administrativo, un contrato de concesión de obra pública, por ejemplo. ¿Ya? Y esa va a ser la quinta temática. Ahí debiéramos estar saliendo a vacaciones de invierno, más o menos, para luego volver en agosto, ¿verdad? Revisando el otro tipo de actividad administrativa, que es la actividad material o sustancial. Fíjense ustedes que la actividad material o sustancial, estimados estudiantes, no es totalmente separada de la actividad formal. La diferencia es que en la actividad formal nosotros nos enfocamos en el estudio de la forma, ¿verdad? El acto unilateral, el contrato administrativo. En cambio, en la actividad material lo que vamos a hacer es centrarnos en la sustancia, en la materialidad, en el contenido de la actividad. Me explico. Si ustedes piensan, por ejemplo, Carabineros de Chile, yo les pregunto, Carabineros de Chile, que integra la administración del Estado en cuanto a su actividad, ¿es la misma en cuanto a su naturaleza? La misma que realiza, por ejemplo, el Servicio de Registro Civil e Identificación. Ustedes meramente me dirán, no, profesor, claramente son de un contenido distinto.
Ahora piensen en ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, y comparen la actividad que realiza una empresa pública, como ENAP, con este servicio público o con Carabineros de Chile. Se dan cuenta que hay distintos tipos. Es decir, la doctrina identifica distintas tipologías de actividades. Bueno, en esa sexta unidad o tema, vamos a revisar entonces, ya no nos vamos a centrar en la forma, en el acto, en el contrato, sino que en el contenido, en la sustancia de la actividad. Y vamos a estudiar entonces que existe una actividad administrativa empresarial, una actividad administrativa de fomento, una actividad administrativa de regulación y ordenación, una actividad administrativa de servicio público, una actividad administrativa sancionatoria, una actividad administrativa, qué sé yo, de policía o de limitación de los derechos de las personas, etc. Y vamos a ver en qué consiste cada una de esas tipologías de actividad administrativa y cuáles son los principios y reglas básicas que le resultan aplicables. Fíjense ustedes que ahí habremos terminado actividad administrativa. Pero claro, la administración del Estado tiene ciertos fines que cumplir. Y para poder cumplirlos, porque el ordenamiento jurídico le encarga el cumplimiento de esos fines, necesita algo. ¿Qué necesitará la administración del Estado para poder cumplir los fines que el ordenamiento jurídico le asigna? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué se necesitará para poder... ¿Competencia? Más básico aún, no desde el punto... Miren, Cami nos dice acá, recursos, pero ¿qué tipo de recursos? ¿Humanos? Tiene que ser humanos y por parte de dinero. Exactamente. Recursos humanos y recursos materiales. De lo contrario, difícilmente podría alcanzar sus finalidades, ¿cierto? Si finalmente la administración es una abstracción, es decir, los organismos de la administración no tienen una corporeidad. Usted no ve al ministerio caminando por la calle, o no ve a la municipalidad tutando en la Alameda. ¿Quiénes realmente llevan a cabo esas funciones públicas? Bueno, personas de carne y hueso. Y esas personas de carne y hueso, y aquí pasamos a nuestra séptima unidad, son funcionarios públicos, son servidores públicos, que están sujetos a un régimen jurídico especial, distinto al Código del Trabajo, denominado como estatuto administrativo. Bueno, en la séptima unidad tenemos que revisar entonces el régimen jurídico especial aplicable a los funcionarios y servidores públicos. Pero aparte de recurso humano, como también lo señalaba, ¿verdad, Cami? Requiere de recursos materiales. Es decir, el Estado para poder cumplir con sus fines requiere de medios. Y alguien me dirá, bueno, profesor, pero ahí aplica el derecho de bienes del Código Civil. No, pues muchachos. Porque el derecho de bienes del Código Civil se sustenta sobre el principio de libre circulación de los bienes. Es decir, si usted quiere, regala su auto, vende su auto, lo presta, lo arrienda, lo destruye, y a mí me da exactamente lo mismo, a nosotros nos da lo mismo. Porque ese bien está destinado a satisfacer su interés personal, privado. ¿Nos pasará lo mismo con los bienes públicos que pertenecen al Estado? No, porque son bienes que están afectados a una finalidad de interés general, de interés público. Y es por ello entonces que el legislador establece un régimen jurídico especial para proteger y utilizar esos bienes. Y eso es lo que vamos a estudiar en nuestra octava unidad, que se denomina dominio público. Dominio público. ¿Vale? Finalmente, y por favor denme 2 minutos para terminar. Finalmente, delante yo les hablaba de un principio de juridicidad, ¿se acuerdan? Y que lo vamos a estudiar ahora en 2 o 3 semanas más. Y que se traduce en un deber ser. Organismos y órganos de la administración deben ajustarse a derecho. ¿Basta con eso? ¿Qué más necesito para que el sistema funcione? Les doy otro ejemplo. Basta con que yo en una prueba presencial a ustedes les diga, estimados estudiantes, está prohibido copiar. No, falta
que haya alguien que lo haga cumplir o que vigile el cumplimiento de lo que se necesita. Muy bien, sí. Efectivamente, falta alguien que vigile. Pues bien, nuestra 9ª unidad, ya por allá por octubre posiblemente, es control de la administración del Estado. Y ahí fundamentalmente vamos a estudiar los diversos organismos de control que existen, cuáles son los medios, las atribuciones que tienen para controlar, ¿verdad?, a los organismos de la administración. Y finalmente, última unidad, ¿qué pasa si es que se infringe esa juridicidad porque los medios de control fallan o son insuficientes? Bueno, una de las principales consecuencias, no la única, pero una de las principales es responsabilidad patrimonial del Estado. Responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en la última unidad del curso? Y ustedes con esto se pueden dar cuenta que el derecho administrativo está estructurado sobre una triada, sobre 3 principios que son claves. Juridicidad, control, responsabilidad. Si ustedes se fijan y hacen la revisión mental de todas las temáticas o unidades de principio a fin, se van a dar cuenta de que tienen coherencia, de que tienen lógica. Y espero no se me pierdan en el camino y tengan siempre presente que estos son los distintos tópicos que vamos a ir tratando para que sepan dónde estamos pisando. ¿Ok? Bien, les agradezco los 3 minutos adicionales que me concedieron. Lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos mañana ya para comenzar con nuestros contenidos, ¿verdad? A las 15:30 horas. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? No, profe. ¿No? Gracias, Sigrid. ¿Nadie? ¿No? Bien, nos vemos entonces mañana a las 15:30. Que tengan un buen día, chiquillos, cuídense. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, chao, gracias.